Noches, bienvenidos a todas, a todos. Bienvenido a esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida más bien como San Diego. Este encuentro se enmarca en el programa Cartagena Piensa y también en los Viernes de San Diego, que se celebran aquí ya desde 20 años. Y quieren ser un espacio de reflexión abierto a toda la ciudadanía, desde la sensibilidad creyente de esta parroquia, pero con las puertas abiertas al mundo. Hoy nos reúne un tema que nos afecta, creamos o no creamos, seamos de esta parroquia, del barrio, de cualquier rincón de Cartagena, la política, entendida como lo que hacemos con nuestra convivencia, nuestro conflicto y nuestro sueño de futuro. Tenemos con nosotros a Fernando Bermúdez, lo agradecemos muchísimo que haya venido desde Alguazas, donde vive. Él nació en el 1943, es teólogo, tiene un máster en bioética, es diplomado en medicina tropical y derechos humanos. Ha trabajado por 30 años en Centroamérica en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente en Guatemala y en Chiapas. No habla solo desde los libros, sino desde la vida, en contexto de violencia, pobreza e injusticia. Su último libro, Ética en la política para humanizar este mundo, describe la realidad crítica que vivimos hoy, también en España. Descomposición ética de la política, polarización, corrupción, auge del armamentismo, nuevas guerras, desigualdad socioeconómica, fenómenos migratorios y degradación del medio ambiente. Y no se queda en la queja. Analiza las causas y propone caminos para que la política vuelva a ser un instrumento de humanización, recordándonos que la ética es una brújula que indica el rumbo. Desde su experiencia creyente, Fernando dialoga con el Evangelio, pero también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los grandes desafíos globales, de manera que cualquier persona, tenga fe o no, puede encontrar en estas páginas preguntas incómodas y propuestas muy concretas. Esta tarde tendremos unos primeros 45 minutos de conversación con él. He preparado algunas preguntas y después abriremos un turno de intervenciones y cada uno puede, si se siente provocado, y os invito a abrir el corazón, a escuchar atentamente. Es un tema que nos toca a todos, sobre todo por dentro, diría, en este momento tan crítico que estamos viviendo. Y, ¿por qué no?, juzgar también lo que él dice. A lo mejor no estáis de acuerdo. Así que hay espacio para todos. Os dejo entonces a Fernando. Mi primera pregunta. He tenido suerte de leer este libro, me ha apasionado mucho y podría decir que tu libro viene de una trayectoria de vida muy intensa, desde Vallecas, pasando por Guatemala, por Chiapas, hemos dicho. Y tengo una curiosidad. ¿Qué preocupación te empujó a escribir este libro, Ética en la política para humanizar este mundo? No es que uno mira lo que pasa y se puede escribir un libro. A mí no me sale. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes para compartir este tema tan complejo de la ética en la política. Y este libro lleva por subtítulo Para humanizar este mundo. Porque si la política no humaniza a la sociedad, si la política no humaniza este mundo, no sirve para nada. Como decía Alessandro, yo he estado con mi mujer, que está aquí presente, 30 años en Guatemala y en Chiapas, trabajando como misioneros con población campesina e indígena. Pero antes estuve varios años, 6 años, en Vallecas. Y yo quiero decir que
para mí Vallecas fue la mejor universidad que yo he tenido. En los últimos años de la dictadura, conviviendo con la gente chabola en una comunidad cristiana, compartiendo con la gente sus luchas, sus esperanzas, sus ansias de libertad. Después, en el año 79, marché a Guatemala, un país de contrastes. Y ahí ya escribí un librito, un folleto sobre ética en la política, porque un país tan rico como todos los países de América Latina son muy ricos en materias primas, recursos naturales, pero la inmensa mayoría de la población, y aquí está Antonio Sicilia, que estuvo muchos años también allá, la inmensa mayoría de la población vive en pobreza. Y cristianos se llaman los que gobiernan, cristianos se llaman los opresores y cristianos son los oprimidos. Es por eso que cuando los obispos se reunieron en Medellín el año 1968, los obispos de América Latina, después del Concilio Vaticano II, allí dijeron que no se puede separar la liberación espiritual de la liberación social. Y es donde nace la teología de la liberación, porque por las calles, por los caminos, no caminan, no andan almas sueltas, andan personas humanas con sus problemas, sus enfermedades, sus angustias. Y Dios quiere una sociedad de hermanos, quiere ver a sus hijos felices, quiere hijos, no esclavos. Y esto a mí me motivó, entonces escribí ya pues un librito breve, muy breve, Ética en la política, para que la gente tome conciencia de que la política que se estaba viviendo allá en América es todo lo contrario de lo que debe de ser. Y en estos momentos, ya para responder a esta primera pregunta que me hace Alessandro, quiero decir que estoy observando aquí, en España, en Europa, en el mundo, hoy día una crisis profunda de ética. Una crisis de ética que lo abarca todo, la economía, la política, todo. Hay una crisis ética. Y la ética es la brújula que nos señala el camino del bien. El camino para una sociedad justa, para una sociedad en paz, sin guerra, sin hambre, sin violencia. Y lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial realmente es una destrucción de la ética. ¿Importa más el petróleo? ¿Importa más los bienes, los recursos naturales que la vida de las personas? Mueren personas por las bombas en Gaza, en Irán, en el Líbano, en Ucrania, en Sudán. Y en el fondo lo que mueve todo esto son los intereses económicos de los poderosos de este mundo. Hay una crisis ética muy profunda. Y esto duele. Duele como cristiano, porque Dios no quiere que el mundo sea así. Quiere un mundo de hermanos, un mundo de fraternidad. Bueno, pues esta sería la motivación que me ha llevado para escribir este libro. En el libro describes un mundo, como dices, marcado por lucha de poder, por polarización política, por corrupción, por armamentismo, por injusta distribución de la riqueza y degradación del medio ambiente. Si tuvieras que resumir
este diagnóstico que has hecho en 2 o 3 rasgos claves. ¿Cuáles podrían ser? Sí, hay 4, yo diría que 4 corrientes que a mí me impactan, me duele. Una es la desigualdad existente en este mundo. Nunca ha habido tanta riqueza en el mundo como la hay hoy día. Y sin embargo, hay poblaciones enteras en África, en América, en muchos países de Asia, donde la gente vive en una pobreza extrema. Según Oxfam, el 1% de la humanidad posee tanta riqueza como el 99% del resto. Y lo tenemos en estos señores que hoy dominan el mundo. En segundo lugar, la otra corriente que me impacta es, como yo decía anteriormente, la degradación de valores éticos, de valores humanos, que nos ha llevado a vivir un mundo sin espíritu. Y la tercera corriente que estamos viendo es el armamentismo. Hay un fanatismo, una obsesión armamentista en el mundo que, como decía el Papa Pablo VI en la Populorum Progressio, ese dinero que se invierte en armas, con ese dinero podría vivir todo el mundo bien, para la construcción de escuelas, puestos de trabajo, hospitales, viviendas. Esto lo decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Y sin embargo hay un fanatismo tremendo por el armamentismo. ¿Qué le está exigiendo el presidente de los Estados Unidos al gobierno de España? Que suba al 5% el presupuesto en armas y que se lo compren a ellos, claro, a él, al señor Trump. Esto realmente es monstruoso. Vivimos en un mundo monstruoso. El armamentismo solamente sirve para matar, para hacer sufrir, para destruir. Y por último, la última corriente que a mí me afecta es la degradación del medio ambiente, de la naturaleza, que el Papa Francisco decía en la Laudato Si, esa preciosa carta, esa preciosa encíclica del Papa Francisco. Nuestra casa común, cuidar nuestra casa común, la casa de todos, ¿no? Estos serían los 4 elementos que a mí más me preocupan y he tratado de describir en este libro. Y por último, yo quiero decir que el objetivo de la política, el objetivo global, estratégico de la política, es la construcción de una sociedad justa, libre, solidaria, fraterna, cuidadora de nuestra casa común, donde los servicios sociales, vivienda, trabajo, salario, sanidad, educación, pensiones, sean atendidos para todas las personas. Este es el objetivo de la política, el objetivo global de la política. Es contribuir a la construcción del bien común de todos y de todas, como hermanos, que es el sueño de Dios. Yo insisto en esto, el sueño de Dios es una humanidad donde todos los seres humanos, respetando las diferencias de color, de cultura, nacionalidad, creencias, nos respetemos y nos ayudemos como hermanos.
Has hablado de una profunda degradación ética y de humanidad que afecta a la política, a la economía, a toda la vida social. ¿En qué notas tú especialmente esta crisis, esta degradación en nuestra realidad más cercana, aquí en España y en Europa? Una de las cosas que más me llama la atención en la política aquí en España es que no se sabe dialogar. Se insultan. Basta ver las intervenciones en el Congreso de los Diputados. No hay diálogo, hay insultos. Se insultan unos y otros. Eso es una profanación de la política. No se sabe dialogar. No se sabe argumentar seriamente, serenamente las propuestas. Solamente atacar al otro para abrirme camino hacia el poder o mantenerme en el poder. Yo creo que esto es una degradación ética en la política que estamos viendo en España, en Europa y en el mundo. No solamente en España, en todo el mundo también. Otra cosa es que a veces se cuentan números, pero se olvida el rostro de las personas. Por ejemplo, estos días con tantas bombas en Líbano, donde precisamente el otro día mataron a un párroco, al párroco de Tiro. Una metralla de Israel lanzó y el párroco salió de la iglesia para atender a los heridos, y cuando estaba atendiendo a los heridos, otra metralla de Israel acabó con su vida. El párroco de Tiro, famosa Tiro, donde Jesús también estuvo allí, pasó por allá, Tiro y Sidón. Se ha hundido realmente la humanidad y Europa se ha hundido en una degradación ética. Y yo diría que a Europa se le ha hundido su humanidad en los mares. Al menos aquí en España se abren las puertas y la Iglesia a los migrantes, a los que huyen del hambre, a los que huyen de las guerras, de la violencia. Pero Europa cierra las puertas. Y no podemos olvidar el fenómeno migratorio. Y no podemos olvidar que Jesús se identifica con aquel hombre y mujer que sale huyendo de su tierra para buscar una vida digna. Jesús se identifica con él. Lo que hiciste con un forastero, con un migrante, conmigo lo hicisteis. Y a mí lo que más me duele es que hay gente y políticos que se confiesan católicos, se les hace la boca agua, diciendo que son católicos y están en contra de la doctrina social de la Iglesia, en contra del Evangelio. Es como un desprecio al Evangelio, una falta de coherencia. Por otra parte, duele también el silencio que Europa hace frente al genocidio de Gaza. Son cerca de 100.000 muertos por los bombardeos de Israel sobre Gaza. Son 22.000, casi 23.000 niños y niñas asesinados, bebés. Aún antes del 7
de octubre del atentado terrorista de Hamás, que todos condenamos, el día 27 de septiembre, esto lo tengo bien anotado porque salió en los medios, el 27 de septiembre del año 2023, había niños jugando en la playa. Niños de 10, 12 años jugando en la playa, a la pelota, al balón. Pasa una lancha israelí y los ametralla. 2 murieron en el acto. 2 murieron en el acto. Y otros tantos murieron desangrados mientras se iban hacia la ciudad. Esto fue antes del 7 de octubre. Y así ha sido durante años y años, durante 75 años. Pequeños gestos de asesinato de gente inocente. Todo esto realmente, pues, es un indicador de que la ética está por los suelos. Y es tarea de todas las personas de buena voluntad, como dice el Papa León, reconstruir la ética en la sociedad, la ética en la vida, la ética en la economía, la ética en la política. Tú te defines en alguna entrevista como democrático y progresista. Y dices que tus grandes fuentes son el Evangelio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí esta noche habrá personas creyentes y otras que probablemente no se identifican con ninguna fe. Entonces me gustaría preguntarte qué elementos de tu propuesta ética crees que son compatibles por cualquiera más allá de la religión, de la creencia, y que nace específicamente de tu experiencia de fe. En primer lugar, quiero decir que la ética es universal. La ética es universal. Lo mismo sirve para cristianos que para musulmanes, judíos, budistas y no creyentes. La ética es universal. Y esto es lo fundamental, porque yo pienso que Dios no nos va a juzgar si fuimos católicos, fuimos musulmanes, fuimos judíos o musulmanes, si fuimos creyentes o no creyentes, sino si pasamos por la vida haciendo el bien. Esto está muy claro en el Evangelio, cuando en el capítulo 25 de Mateo, Jesús dice: vengan y tomen posesión del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo y me visitasteis, encarcelado, desnudo y me vestisteis. Es decir, la ética, Jesús aquí nos dice que es universal. El servicio, el hacer el bien. Yo no pertenezco a ningún partido, no soy de ningún partido, pero si se podría decir a qué partido pertenece, yo digo, mi partido es el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de hecho yo siempre lo llevo conmigo, o en mi cartera o encima. El Evangelio, los 4 Evangelios, lo tengo subrayado, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. He dedicado prácticamente toda mi vida a la defensa y promoción de los derechos humanos. Estos 3 elementos, el Evangelio, doctrina social de la Iglesia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son mis fuentes, las que me motivan a trabajar por una nueva humanidad. Y aquí sí quisiera decir también que he escrito el libro precisamente movido por estas fuentes, pero también con dolor y esperanza,
dolor al ver este mundo, que prácticamente a muchas veces me ha llevado como a una decepción, como a la tentación del desánimo, pero esperanza, porque yo estoy creyendo firmemente que la última palabra sobre la historia, aunque no la vea en mi corta vida, la última palabra sobre la historia no la tiene el poder del mal, el poder de la muerte, sino el Dios vivo que resucitó a Jesús. Tiene la última palabra sobre la historia. Algunos me dicen, eres muy optimista, muy idealista. Sí, pero es ahí donde yo encuentro sentido a mi vida. Si no fuera por eso, yo no le encontraría sentido a mi vida. Diría, este mundo va al fracaso, va al caos. Y tal vez tenga que venir una situación difícil. Tal vez tenga que venir un colapso, no lo sé, para que la humanidad vuelva a renacer de nuevo y a vivir el proyecto de Dios. Antes has hablado de la incoherencia de los cristianos y he leído también algunos artículos, una crítica muy dura que has hecho en los medios con otros compañeros en Murcia, y esta crítica a los cristianos que apoyan políticas contrarias a los migrantes y a los más vulnerables. ¿Qué aclaración te gustaría hacer aquí ante una comunidad creyente también, para evitar, por un lado, la indiferencia respecto a este tema y por el otro también evitar la polarización dentro de la Iglesia? Bueno, antes ya hablé de la situación de los migrantes. Nosotros somos testigos, Antonio Sicilia, que está aquí, Mari Carmen, mi mujer, y yo, de la cantidad de personas en Guatemala, de toda Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, que salen hacia Estados Unidos, que es lo más cerca, y salen porque no pueden vivir. Se les quita las tierras. Ahora últimamente estaba yo leyendo una parte de Guatemala que se ha descubierto que hay bastante oro, plata, y entonces grandes empresas multinacionales del norte, de Canadá, de Estados Unidos, con el gobierno, los gobiernos de estos países, desalojan a la gente. El año pasado, precisamente por esta fecha, estaba yo en El Salvador y fuimos al departamento de Cabañas, un departamento muy rico en oro. Y entonces el gobierno de Bukele está sacando a la gente del departamento porque ahí van a entrar empresas mineras del norte a explotar y saquear el oro. Y a la gente fuera, que se busquen la vida como puedan. Esto fue el año pasado. Estuve en El Salvador y visitamos precisamente esa zona, recomendado precisamente también por la Iglesia, porque la Iglesia está con los campesinos, está con la gente. Dice que primero es la persona, antes que el oro. La persona humana, aunque sea pobre, vale más que todo el oro del país. Pero los grandes, los poderosos, los gobiernos, así no lo entienden. Entonces, ¿qué hace la gente? Emigrar. Tienen que emigrar al norte, pero ahora tienen el problema de que al emigrar al norte, ¿qué está haciendo el señor Trump? Persigue a los migrantes latinoamericanos, hispanoparlantes, y los saca aunque tenga papeles. Un sacerdote, amigo mío, compañero de la misma organización del CISA,
Me decía que trabaja en una parroquia a las afueras de Washington, en una parroquia de migrantes. Dice, ahora, antes la iglesia se llenaba de gente migrante los domingos. Ahora está casi vacía los domingos, no van, porque tienen miedo a salir, porque se ponen los escuadrones de Trump en las puertas de la iglesia y a medida que van saliendo, si son migrantes se los llevan, aunque tengan papeles. Realmente esto es un crimen de humanidad y esto duele. Aquí no se llega a eso, pero sí, como decía yo antes, hay políticos que están en contra totalmente de los migrantes y los criminalizan. Ellos son criminales, son ladrones, son violadores. Puede ser que alguno lo sea, pero también los hay nacionales que también lo son. Pero no por ser migrantes es así. Y se llaman católicos. Entonces hay un texto que yo lo cito en el libro del profeta Isaías, que dice: cuando rezáis con las manos extendidas, aparto mis ojos para no veros, dice Dios. Aunque multipliquéis vuestras plegarias, no las escucho, porque hay sangre en vuestras manos. En Isaías 1:11. Y yo creo que hace falta también una conversión de aquellos políticos que rechazan a los migrantes y que generan discursos de odio. El odio es todo lo contrario del amor. Ahora que yo estaba en la celebración de la Eucaristía, escuchaba la respuesta de Jesús, el principal mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y es que si no se ama al prójimo, y prójimo es toda persona necesitada, realmente hace falta una conversión de los políticos al humanismo, y al humanismo cristiano, pero en general al humanismo. ¿Sí? En tu libro tú insistes en que sin conciencia ética y crítica de la gente del pueblo no puede haber política digna y que hace falta una verdadera revolución ética. Entonces, ¿qué pasos concretos propondrías en el terreno de la educación cívica y política, sobre todo especialmente con los más jóvenes? Yo siento que en España hace falta formación ética, formación crítica y formación política seria. En este sentido, hace falta, sobre todo en la juventud. Cuando regresé de Guatemala, nada más regresar me ofrecieron la posibilidad de dar clase de educación para la ciudadanía en un colegio de religiosas en Espinardo. Y para mí fue un placer impartir esa asignatura a chicos y chicas de 14 años, 15 años, y cómo al cabo de un año de esta asignatura, estos niños y niñas salían con una visión, por los trabajos que me hicieron, extraordinario. Y he querido traerlo aquí, precisamente por esto. El libro de Educación para la Ciudadanía. Educar a la juventud, educar a la adolescencia, en el respeto a los derechos humanos, en el diálogo, en el respeto a la diversidad.
quiero ver algunos, por ejemplo, uno de los capítulos. Las personas somos seres sociales. Otro capítulo. La familia como institución social. Otro. La relación entre hombres y mujeres. La relación de igualdad, de respeto entre hombres y mujeres. Otro capítulo. Las relaciones intergeneracionales. El respeto a los ancianos, a las personas mayores, a las personas discapacitadas, la construcción de una sociedad justa y solidaria, los derechos humanos, la conquista de los derechos de las mujeres, la diversidad social y cultural, la democracia y el funcionamiento de los estados democráticos, el impacto de las actividades individuales y colectivas en nuestro entorno, la globalización, la erradicación de la pobreza, la cultura de paz, el desarme. Realmente fue una asignatura que podía ser, que hubiera sido una siembra de valores democráticos, de valores humanos, valores éticos, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Pero hubo cambio de gobierno y dijeron que esta asignatura era adoctrinamiento y se cerró. Creo que fue un error histórico y estamos viendo las consecuencias. Estamos viendo las consecuencias ahora en la juventud. ¿Qué lee la juventud? Redes sociales, ahí hay de todo, pero ahí hay pornografía, hay de todo. Y muchos jóvenes se corrompen precisamente. Esto hubiera sido, y esto es lo que hace falta en España, en Europa, en el mundo. Una formación ética en valores humanos, valores éticos, valores políticos, valores democráticos, para vivir en comunidad, vivir en sociedad. Y además con un espíritu antiarmamentista. Hay que desarmar la conciencia, hay que desarmar el corazón y desarrollar la cultura de paz, la cultura del diálogo. Esto es lo que yo estoy observando. Gracias. En tus intervenciones sueles decir que la política, como hemos dicho, necesita ética, pero que también necesita utopía, mística y espiritualidad. Para los que estamos aquí, gente normal, pues ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo podemos vivir esta dimensión utópica y espiritual en lo cotidiano, aún sin necesariamente ser creyentes? Hay 4 palabras que yo no separaría nunca. Política, ética, utopía, mística y espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad la dimensión más profunda del ser humano. Porque se puede tener espiritualidad con religiosidad y espiritualidad sin religiosidad. Para mí la espiritualidad es la dimensión más profunda del ser humano, que es lo que da sentido a la vida. Seas creyente o no seas creyente. Entonces, estos términos de mística, que es la esencia de la vida, es vivir la vida con mística, con sentido. Yo le llamaría a la mística el sentido de la vida y el sentido de la historia.
Y añadiría incluso otro término, poesía. ¿Ustedes se imaginan a Netanyahu escribiendo poesías de amor? ¿O a Trump escribiendo poesía? ¿O a Putin? La poesía nace del corazón. No se puede separar la mística, la poesía, la utopía, los sueños, la esperanza de un mundo de hermanos. Y esto es lo que nos anima a todos. Y a mí me animó a escribir este libro, el sueño de un mundo más humano. Estoy seguro que yo no lo voy a ver, pero no pierdo la esperanza de que alguna vez pueda ser. Esto. Has defendido que la verdadera política debe ser servicio, búsqueda del bien común y compromiso con lo más vulnerable frente a la política entendida como lucha por el poder. Entonces, si tuvieras que elegir 3 propuestas concretas de tu libro para empezar a hacer política que de verdad humaniza, ¿cuáles serían? Tú me preguntas por 3 respuestas. Te voy a dar 6. Muy bien, el doble. Primero, la búsqueda del bien común. Sería el primero, la búsqueda del bien común, por encima de intereses particulares. Segundo, el amor al pueblo, el amor a la comunidad, que se traduce en servicio. No hay amor si no hay servicio, y el servicio nace del amor. Ya lo dijo Jesús de Nazaret: el que quiera ser el primero, hágase servidor de todos. Y el político es un servidor de la sociedad, y para eso fue elegido, para servir. Pues como tercero, la capacidad de diálogo, saber argumentar las propuestas, nunca, como decía yo anteriormente, nunca los insultos, el diálogo, la negociación diplomática. Cuarto, el respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa, política y sexual, el respeto a la diversidad. Quinto, el antimilitarismo, antiarmamentismo, con la cultura de paz que decíamos. En estos momentos se está viviendo en el mundo aquella máxima de los romanos. ¿Recordáis que decían: si vis pacem para bellum, en latín? Aquí Pascual se acordará, ¿verdad?, de este texto, y Antonio. Si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Eso decían los romanos. Y esto está diciendo hoy día, porque como lo hemos escuchado, lo puedo decir: Trump y Putin y Netanyahu. Estos 3 señores repiten: ¿queremos paz? Pues hay que preparar la guerra. Si vis pacem para verlo. Y yo lo sustituyo, esta frase, por esta otra: si vis pacem para verbum. Si quieres la paz, prepara el diálogo, prepara la palabra, prepara el diálogo, la negociación, nunca la guerra, nunca la guerra. Jesús condena la guerra, es el mensajero de la paz. Y tercero, por último, la identificación con la naturaleza.
sentir la naturaleza como, o mejor dicho, sentirnos nosotros como parte de la naturaleza, no como cosa aparte. Y esto lo decía el Papa Francisco también en la Laudato Si. Ahí está la naturaleza, aquí estamos nosotros los humanos. No, somos parte de la naturaleza. Somos naturaleza que piensa. Somos naturaleza que ama. Somos naturaleza viviente. Somos naturaleza que tiene esperanza. Naturaleza viva. Trascendente. Esto sería lo que yo pues diría a tus preguntas. Hay mucho más en el libro, ¿eh? Así que os invito a leerlo, justo por daros alguna pista. Es un libro, yo diría que está escrito para grupos de lectura, para comunidades, para grupos parroquiales, para grupos de amigos. A lo mejor vendría muy bien no leerlo solo, porque está muy bien estructurado. Hay una lectura crítica del contexto en el que estamos viviendo alguna propuesta. Cada capítulo tiene esta reflexión, unos textos de autores que son significativos para Fernando, que hacen un poco un aprofundimiento del tema, y luego una serie de preguntas para ayudarnos en la reflexión de grupo, en familia, en pareja. Hemos hablado mucho de crítica, de situaciones así grises y negras, pero el libro tiene mucha esperanza, y quería leer algo porque por lo menos nos vamos de aquí con esta utopía que calienta el corazón. Dice Fernando: el grito de un nuevo humanismo brota ya en todo el mundo, como una fuerza de esperanza para la humanidad y para el planeta. Es el grito por la reconstrucción de los auténticos valores que dan sentido a la existencia humana. Es hora de soñar en una nueva civilización, en la utopía de otro mundo posible, porque amamos la vida y a la humanidad. Es hora de unir esfuerzo y luchar por este ideal. Paréntesis, si estamos aquí con Cartagena Piensa, es por ese motivo. Esto es el primer paso por decir, juntos tenemos todo lo que compartimos, estos valores, empezar a andar. No más divisiones, por credo o no credo. Cierro la paréntesis. Tenemos que luchar por este ideal porque tenemos una esperanza que vence el miedo y fortalece el espíritu para superar los obstáculos. Es hora, la hora es ahora, de actuar para que reine la paz que nace de la justicia y la libertad. Es hora de que los jóvenes, hay algunos aquí, de que los jóvenes se tomen en serio en qué mundo vivimos y hacia dónde camina la humanidad. Es hora de destruir muros, de abrir puertas a la esperanza y tender puentes a los pueblos del mundo en una alianza de civilizaciones, con actitud de respeto y diálogo, libres de resentimientos y apostando por la vida de la naturaleza y de las personas, sobre todo de las más desfavorecidas. Si así vivimos y actuamos, todavía habrá razón para la esperanza.